Nunca te enseñaron esto sobre la Semana Santa. Y quizá por eso cada año pasa delante de ti y tú sigues igual por dentro. No es religión lo que estás viendo, es una verdad incómoda sobre tu propia vida. Hay algo extraño que ocurre cada año. Las calles se llenan, el ruido baja, la gente se detiene y de repente todo parece ir más lento. No es casualidad, es como si durante unos días el mundo te obligara a mirar algo que normalmente evitas. Y no importa si crees o no, no importa si ha sido toda tu vida o si te da igual. Hay algo ahí, algo que no se explica fácil, algo que se siente. Y ese algo no tiene que ver con los pasos, ni con las bandas, ni con la tradición. Tiene que ver con una verdad que casi nadie quiere mirar de frente, porque si la entiendes, no puedes seguir viviendo igual, y eso incomoda. Vivimos en una época donde todo va rápido, todo es inmediato, todo es fácil, o al menos parece fácil. Si algo duele, lo distraemos. Si algo molesta, lo tapamos. Si algo pesa, lo evitamos. Pero la Semana Santa hace justo lo contrario. Te obliga a parar, te obliga a observar, te obliga a sentir. Y eso no le gusta a casi nadie, porque cuando paras aparecen cosas, pensamientos que llevas tiempo ignorando, decisiones que llevas aplazando, emociones que no quieres enfrentar. Y ahí empieza todo, porque la Semana Santa, en esencia, no va de lo que ves fuera, va de lo que despierta dentro. Cada paso que ves no es solo una imagen, es un símbolo, un recordatorio, un espejo. Representa dolor, sacrificio, pérdida, pero también resistencia, aceptación y transformación. Y aquí entra la filosofía, porque esto no es algo nuevo, no es exclusivo de la religión, es una verdad que lleva miles de años siendo observada. Pensadores como los estoicos ya hablaban de esto mucho antes. Epicteto decía algo muy simple, pero brutalmente cierto. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre ello. Y eso cambia todo. Porque de repente entiendes que el problema no es el dolor, es cómo te relacionas con él. Y aquí está el primer choque con la realidad. La mayoría de personas no sabe lidiar con el dolor, no porque sean débiles, sino porque nadie les enseñó. Nadie te explica cómo enfrentar la frustración, cómo atravesar una pérdida, cómo gestionar el miedo. Solo te enseñan a evitarlo, a distraerte, a seguir adelante sin mirar. Pero eso no funciona, solo retrasa lo inevitable, porque lo que no enfrentas se queda contigo y tarde o temprano vuelve, a veces más fuerte, a veces disfrazado, pero siempre vuelve. Y aquí es donde la Semana Santa golpea diferente, porque no te muestra una historia cómoda, no te vende felicidad instantánea, no te dice que todo va a ir bien, te muestra sufrimiento, injusticia, dolor, pero no como algo absurdo, sino como algo con sentido. Y eso es lo que la mayoría no entiende. El dolor no siempre se puede evitar, pero sí se puede comprender. Y cuando lo comprendes, deja de ser un enemigo y pasa a ser parte del proceso. Ahora déjame llevarte a una escena concreta. Imagínate una calle estrecha, de noche. Las luces son cálidas, el aire está cargado. No se escucha música alta, no hay prisas, solo un silencio que pesa. De repente aparece un paso, lento, muy lento, personas cargando algo pesado, avanzando milímetro a milímetro. No están corriendo, no están huyendo, están sosteniendo, están resistiendo, están avanzando, y tú estás mirando. Pero en realidad, eso también eres tú. Esa lentitud representa algo que no aceptamos hoy en día. El proceso. Queremos resultados rápidos, cambios inmediatos, soluciones instantáneas, pero la vida real no funciona así. Las cosas importantes tardan. Y mientras tardan, pesan. Y mientras pesan, duelen. Pero ese es el camino, no hay otro. Piensa en esto.
En la narrativa cristiana, Jesús no huye del sufrimiento, no lo evita, no intenta negociar con él, lo acepta, lo atraviesa. Y aquí está la clave que casi nadie ve: no es debilidad, es fortaleza, porque enfrentar lo que duele siempre es más difícil que evitarlo, siempre. Y aquí viene el problema de nuestra generación. Queremos evitar todo lo que incomoda, queremos resultados sin esfuerzo, queremos paz sin conflicto, queremos crecimiento sin dolor. Y eso no existe, es una ilusión, una muy vendida, pero falsa, porque todo lo que vale la pena cuesta, todo lo que transforma incomoda, todo lo que construye duele en algún momento. Y esto no es pesimismo, es realidad. La diferencia está en cómo lo enfrentas. Puedes resistirte constantemente, pelear contra todo lo que no te gusta, o puedes aceptar que hay cosas que no controlas y decidir qué haces con ellas. Y eso es poder, mucho más poder del que crees, porque cuando dejas de luchar contra lo inevitable, liberas energía. Dejas de gastar fuerza en cosas que no puedes cambiar y empiezas a enfocarte en lo que sí depende de ti. Tu actitud, tus decisiones, tu forma de actuar, y eso cambia todo. Pero claro, aceptar suena mal, suena a rendirse, suena a da igual todo, y no tiene nada que ver con eso. Aceptar no es rendirse. Aceptar es ver la realidad tal como es, sin adornos, sin excusas, sin autoengaños, y desde ahí, actuar. Imagínate que estás en medio de una tormenta. Puedes gritarle al cielo, puedes quejarte, puedes frustrarte, pero la tormenta sigue ahí. O puedes aceptar que está ocurriendo y buscar refugio. La tormenta no cambia, pero tu experiencia sí, y esto aplica a todo. A tus problemas, a tus relaciones, a tu trabajo, a tu vida en general. Ahora vuelve a la Semana Santa, a ese ritmo lento, a ese silencio, a ese peso que parece innecesario, pero no lo es, porque simboliza algo muy concreto: responsabilidad. Cada persona que carga un paso no lo hace porque sea fácil, lo hace porque decide hacerlo, y eso es clave, porque todos cargamos algo, todos. Responsabilidades, errores, decisiones pasadas, culpa, miedo, expectativas. La pregunta no es si cargas algo, la pregunta es cómo lo cargas. ¿Desde la resistencia o desde la aceptación? Porque hay una diferencia enorme. Cuando resistes, todo pesa más. Cuando aceptas, el peso no desaparece, pero cambia, se vuelve manejable, se vuelve soportable y, lo más importante, se vuelve transformador. Aquí es donde entra otra idea filosófica importante: el significado. Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a uno de los peores escenarios posibles, lo dijo claro: el ser humano puede soportar casi cualquier cosa si encuentra un porqué. Y esto no es teoría, es experiencia. Porque cuando algo tiene sentido, lo aguantas. Cuando no lo tiene, te rompe. Por eso hay gente que se hunde con problemas pequeños y otros que soportan cosas enormes. No es la intensidad del problema, es el significado que le dan. Y aquí es donde mucha gente falla, porque vive sin un ¿para qué? Hace cosas por inercia, por costumbre, por presión, pero no por convicción. Y eso genera vacío, un vacío silencioso, que no siempre se nota, pero está ahí. Se siente en la falta de motivación, en la ansiedad, en esa sensación de que algo no encaja. Y no es casualidad, es consecuencia. Porque cuando no hay sentido, todo pesa más. Y cuando hay sentido, incluso el dolor tiene un lugar. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas cosas haces sin saber realmente por qué? ¿Cuántas decisiones tomas por inercia? ¿Cuántas veces evitas lo importante por miedo o comodidad? Y aquí viene otra verdad incómoda.
El tiempo no espera, no se detiene, no te da avisos, pasa. Hagas lo que hagas, cambies o no cambies, enfrentes o evites. Y un día miras atrás y te das cuenta de algo. Sigues en el mismo sitio, pero más cansado, más frustrado, más perdido. Y eso duele, mucho más que cualquier esfuerzo que evitaste, porque no es dolor de crecimiento, es dolor de estancamiento, y ese es el peor, porque no construye nada, solo desgasta. Por eso este momento importa, porque puedes seguir igual o puedes empezar a cambiar algo, no todo, no perfecto, solo algo, una decisión, una acción, una conversación pendiente, algo que llevas tiempo evitando, porque ahí empieza todo, no en grandes cambios, sino en pequeños actos de valentía. Y sí, da miedo, claro que da miedo, pero también da miedo seguir igual, solo que ese miedo es más silencioso, más lento, más engañoso, porque no grita, pero está ahí, cada día. Ahora vamos al punto clave. La Semana Santa no es solo una historia de sufrimiento, es una historia de transformación, porque después del dolor viene algo, cambio, renacimiento, reinicio. Llámalo como quieras, pero es real. Todos tenemos momentos en los que tocamos fondo. Momentos donde todo se rompe, donde nada tiene sentido, donde sientes que no puedes más. Y ahí es donde se decide todo. Ahí es donde eliges. O te quedas ahí, o empiezas a reconstruirte. Y reconstruirse no es bonito, no es rápido, no es cómodo, pero es necesario. Porque nadie cambia desde la comodidad. Nadie evoluciona evitando todo lo que le incomoda. Nadie mejora haciendo siempre lo fácil. Y esto no es una frase motivacional, es un hecho. Observa a cualquier persona que admires. Ha pasado por momentos duros, ha enfrentado cosas difíciles, ha tomado decisiones incómodas. Y eso es lo que le ha cambiado. No la comodidad, no la facilidad, no la suerte, el proceso. Ahora, aquí viene el clímax de todo esto. La mayoría de personas vive huyendo. Huye del fracaso, huye del rechazo, huye de la soledad, huye del silencio, huye incluso de sí misma. Se llena la vida de distracciones, pantallas, ruido, entretenimiento constante, lo que sea, con tal de no enfrentarse a lo que siente. Pero eso no soluciona nada, solo anestesia, y la anestesia no cura, solo retrasa el dolor. Y cuando vuelve, vuelve más fuerte, porque no se ha trabajado, no se ha entendido, no se ha resuelto. Y aquí está la clave. Lo que evitas se repite hasta que lo enfrentas. Relaciones, errores, patrones, pensamientos, todo, hasta que decides mirarlo de frente y cambiar, porque nadie va a hacerlo por ti, nadie va a venir a arreglar tu vida. Nadie va a tomar las decisiones difíciles por ti. Eso te toca a ti. Y aunque suene duro, también es liberador, porque significa que tienes control, no sobre todo lo que te pasa, pero sí sobre lo que haces con ello. Y eso es suficiente, más que suficiente. Ahora, si has llegado hasta aquí, ya hay algo que sabes. No puedes seguir ignorando lo que sientes. No puedes seguir aplazando lo importante. No puedes seguir viviendo en piloto automático. Porque eso no es vivir, es sobrevivir. Y tú no estás aquí para sobrevivir, estás aquí para vivir, de verdad, con conciencia, con intención, con sentido. Aunque no tengas todas las respuestas, aunque no esté todo claro, empieza por esto, deja de huir. Mira lo que te pesa y empieza a hacer algo con ello, aunque sea pequeño, aunque sea incómodo, aunque no tengas garantías, porque eso es lo único que te va a mover. Y ahora entiende esto, la transformación real no ocurre cuando todo va bien, ocurre cuando decides cambiar, aunque no vaya bien. Ahí es donde te construyes, ahí es donde te defines, ahí es donde creces. Y eso es lo que la mayoría no hace. Por eso la mayoría no cambia.
Pero tú sí puedes. No porque sea fácil, sino porque es necesario, porque seguir igual ya no funciona y lo sabes. Así que quédate con esto. El dolor es inevitable. El sufrimiento prolongado, no. Depende de lo que hagas con él. Y eso está en tus manos, no en las circunstancias, no en la suerte, no en los demás, en ti. Y eso, aunque asusta, también libera, porque significa que puedes empezar hoy, no mañana, no cuando todo esté perfecto, hoy, con lo que tienes, con lo que eres, y eso es suficiente. Así que la próxima vez que veas una procesión, no la mires solo como algo externo, mírala como un reflejo de lo que todos vivimos, de lo que todos evitamos y de lo que todos necesitamos entender, porque no va de religión, va de vida, y si lo entiendes, deja de ser una tradición y se convierte en una herramienta para vivir mejor, para sufrir menos, para entender más y para dejar de escapar, porque al final no se trata de lo que pasa fuera, se trata de lo que haces dentro. Y ahí empieza todo. Haz clic en el siguiente video y aprende cómo aplicar esto en tu día a día.